Damos la más cordial bienvenida a aquellos que nos visitan por primera vez a esta su casa, la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Miraflores. Hoy continuamos con nuestra serie de predicación basada en Familias de ayer con mensajes para hoy. Y como hemos estado compartiendo, estamos viendo la vida de Abraham en 7 temas y hoy vamos a ver uno de ellos que está centrado en el capítulo 18 del libro de Génesis. Y el tema de hoy justamente tiene que ver con Abraham y las implicancias de la promesa. Y para eso quisiera que volvamos un minuto a enmarcarnos en el contexto de lo que vamos a hablar. Y puedes abrir tu Biblia en Génesis 13 o ver la pantalla y vamos a atender cuál es el contexto previo. Dice la Escritura, y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue Lot hacia el oriente. Y Abraham acampó en la tierra de Canaán. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Después le apareció Jehová en el encinar de Mamre. Quiero que veas la siguiente gráfica, que vamos también a recapitular lo que vimos las semanas pasadas. Y allí vemos un mapa, y recordarás, salieron a Abraham, ¿verdad?, con su familia de Ur de los Caldeos, se dirigieron al norte, ¿verdad?, y luego bajan hasta la tierra de la promesa, siguen yendo camino al Negev, terminan en Egipto y nos preguntamos, ¿qué hacen acá en Egipto? Una vez que es expulsado Abraham y familia por Faraón de Egipto, regresan al Negev y de allí van de vuelta hacia la tierra de la promesa. Y es entonces que llegan al encinar de Mamre. Pero el paso previo es, antes de entrar, es ese pasaje. Está Lot y Abraham, recuerdan que eran riquísimos, mucho ganado, muchos bienes, y entonces están que sus siervos se disputan por las tierras, por el pasto. Y entonces, ¿qué hacen? ¿Qué hace Abraham? Le dice, elige tú, ¿verdad? Y entonces Lot se va hacia el oriente, hacia la tierra de Sodoma y Gomorra, y Abraham se va al lado opuesto. Y el lado opuesto, si ves el mapa, justamente es la tierra de Canaán. Y es allí donde está justamente ahora en la encina de Mamre, que está en Hebrón. Y es por eso que tras salir de Egipto, en esta secuencia de vivencias que tiene que pasar a Abraham y familia, él va a tener que ir aprendiendo una cosa, que aquello que un día se le dijo antes de salir de Ur de los Caldeos es real, que es en primer lugar una promesa que es creíble. Ese es nuestro primer punto. Resulta ser entonces una promesa que es creíble. Hay un verso de antología que aparece en las Escrituras y que todos lo hemos revisado alguna vez. Génesis 15:6 dice, y creyó a Jehová, habla de Abraham, y le fue contado por justicia. Y eso se repite luego en el Nuevo Testamento. La pregunta es, ¿y creyó a Jehová y le fue contado por justicia? La pregunta es, ¿en qué creyó? ¿En qué creyó Abraham? Y es entonces que Abraham va a ir descubriendo al Dios que le llama, al Dios que le saca de Ur, y va a ir conociendo, en primer lugar, a un Dios de propósitos. Si tú revisas Génesis 12, dice lo siguiente, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Le dice también a Abraham, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Percátate, sí, sale de Ur Abraham, pero el propósito no es solamente que salga de un lugar para que vaya a otro que no conoce y mostrará el camino, sino percátate, dice allí, el propósito. Tengo un propósito con tu vida, Abraham. Tengo un propósito para ti y tengo un propósito a través de tuyo. ¿Por qué? Haré de ti una nación. A todos los que te bendijeren, bendeciré. Y entonces es algo a considerar.
serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Eres tú un sujeto de especial atención de mi parte porque tengo un propósito particular en ti y a través tuyo. Y eso es lo que tiene que ir conociendo y comprendiendo Abraham en este trayecto desde que sale, llega a Egipto y retorna y ahora está en Mamre, donde siempre debió estar. Y entonces tiene que ir conociéndolo poco a poco. Pero no solamente él tiene que entender que Dios tiene un propósito para su vida y a través suyo, como un Dios de propósitos, sino que también tiene que afincar en su corazón que es un Dios de promesas. Allí dice la palabra, Génesis 12, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Ahora esta es una promesa, ¿verdad? A tu descendencia daré esta tierra. Recuerda, ese es el primer viaje, está llegando recién. Hasta llega a Samaria y le dice, mira, ¿ves esta tierra? Esta tierra a tu descendencia se la daré. Es una promesa. No hay todavía descendencia, todavía no he tomado posesión de la tierra, pero está allí. Es una promesa, es algo expectaticio, es algo futuro, pero es algo que Dios le está ofreciendo a Abraham de manera particular. Hay una promesa individual. Esto va a ser para ti y los tuyos. Y es algo que tiene que también saber, ¿esto se cumplirá? ¿Se llevará a cabo más adelante? Y está expectante. Es un Dios de promesas, pero también es un Dios de pactos. Vimos la semana pasada, Génesis 17. Y Dios habló con él diciendo, con Abraham, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbres de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham. Porque te he puesto por padre de muchedumbres de gentes y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré también el Dios de ellos, de tus descendientes. Hay un pacto vinculado entre Abraham y Dios, entre Dios y Abraham. Recuerda, este pacto necesariamente tiene que ver con dos elementos. Uno, tierra, la tierra de la promesa. Dos, descendencia. O sea, tiene que darse los dos para que se lleven adelante los planes del Señor en Abraham y a través de Abraham. Ahora yo quisiera que, considerando estas situaciones y vivencias del propio Abraham, pensemos en nuestras vidas un instante. ¿Qué tipo de relación tienes tú con Dios? Con el Dios de Abraham, que es el mismo Dios de las Escrituras. Esas Escrituras que siguen vigentes hoy. ¿Qué tipo de relación tienes con Dios hoy? Tú, de manera particular. Yo también me hago la pregunta para mí. ¿Tiene algo que ver contigo? Sí, Dios está allí, creo en Dios, pero más allá que eso, muy genérico, directamente tiene que ver con tu vida. ¿Tienes claro, así como Abraham, cuál es el propósito para tu vida de manera especial? ¿Tienes claro por qué estás aquí hoy? Porque si estás con vida hoy sobre la faz de la tierra es porque Dios tiene también un propósito para ti puntual y a través tuyo. ¿Tienes clara convicción no hacer las cosas mecánicamente? Me despierto, me lavo, me cambio, voy a trabajar, hago mis diligencias, hago lo que tengo que hacer y al final del día cierras el día, te cambias, comes y se acabó el día. ¿Hay un propósito particular que tienes convicción? ¿Este es el propósito que Dios ha diseñado para mí? Preguntémonos. Como creyentes estamos llamados a leer su palabra y en esa comunicación con el Señor, Dios nos habla. La pregunta es, ¿tenemos nosotros alguna promesa de Dios para nuestra vida particular? Hay promesas generales para toda la cristiandad,
Pero hay alguna de manera particular que tú puedas identificar, esto me ha hablado Dios a mí en mi devocional, en la prédica, en un estudio, esto lo tomo como una promesa para mí, Dios me está hablando a mí. ¿Tienes alguna promesa de Dios que está allí vigente, expectante, como Abraham? Y si no, pregúntate, Señor, ¿hay algo para mí? Dios estableció pactos con Abraham. Hemos establecido nosotros, cada uno, ¿tienen algún tipo de compromiso con Dios? ¿Tenemos algún compromiso con Dios? Recuerda, salió de Ur, pasó por Siquem, llegó al Negev, se fue a Egipto y luego regresa a casa. La pregunta que podemos hacernos hoy es, más allá de estar en este lugar, en la iglesia, hoy, ese templo, ¿estás como ciudadano, como creyente, como hombre, como mujer? ¿Estás en tu vida, en el lugar donde debieras estar? Y me hablo de trabajo, estudios, lo que haces. ¿Estás tú realmente donde Dios quiere que te ubiques para que Dios pueda trabajar en ti a través tuyo? Hay una promesa que está pendiente de ejecutar. Es una promesa para Abraham que es creíble, pero sin embargo encontramos también otra arista. Es una promesa que eventualmente también se cuestiona. Y queríamos ver otro mapa, por favor. En este segundo gráfico vamos a ver lo siguiente. Ahí está más cerca Israel. Ahí tú ves el Mar Muerto, ¿verdad? Ese lago que está abajo. Y abajo del Mar Muerto, digamos, en la parte inferior a la derecha, o sea, hacia el lado derecho de ustedes, está Sodoma y Gomorra. Y cuando Abraham le dice a Lot, elige tú, está en la llanura, pasando el río Jordán, él elige a ir hacia la derecha, ir hacia el oriente. Y se va en dirección a Sodoma y Gomorra. ¿Y hacia dónde va Abraham? Al otro lado. Y si tú ves el mapa, ahí dice Canaán. Y no es un caso fortuito, sino es la pauta de misericordia y dirección de Dios, que Dios permite que vuelva otra vez a casa. Ahora está allí, de regreso de Egipto, llega a Canaán, y está en Mamre, y está en Hebrón, y allí queda del capítulo 13 hasta el capítulo 18, en que empezamos ahora. Y entonces, allí dice lo siguiente, verso 2. Y alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él, y se postró en tierra. Es Dios quien está revelándose en forma humana, lo que se conoce como una teofanía, y está acompañado de 2 ángeles, conforme se va a relatar en el capítulo siguiente de Génesis, pero que tiene una forma corporal que el hombre lo puede ver. Ahora bien, inicia una conversación Abraham. ¿Y qué le dice? Señor, si ahora he hallado gracia delante de tus ojos, te ruego que, porque quiere prestarle una atención a alguien que se ha acercado a su tienda. Y entonces, esa es una frase que se acostumbra en el Oriente cuando se quiere brindar una atención reconociendo a que quien tienes delante es alguien con mayor autoridad que tú. Alguien que tiene una relevancia, alguien que es muy importante, un rango más elevado. Y entonces tú, ¿qué haces? Te postras ante ese que es mayor que tú. Y eso es lo que está haciendo Abraham, reconociendo que hay alguien mayor que él delante allí de su tienda. Es interesante que, como vimos en Romanos, acerca de la fe que es vida práctica, y una de esas prácticas era la hospitalidad, la carta de los Hebreos dice lo siguiente: no os olvidéis de la hospitalidad. ¿Qué es lo que va a hacer ahora Abraham con estos visitantes? Porque por ella, por la hospitalidad, dice, algunos sin saberlo, hospedaron ¿qué? Ángeles. El servicio ahora que pone Abraham delante de estos 3 hombres, comienza a partir los alimentos, era práctica de un acercamiento. Hay un vínculo, una cercanía, una intimidad. Y esto justamente en esta relación estrecha que se afirman los lazos.
Y eso es lo que justamente está haciendo Abraham con quienes se han acercado a su tienda, allí, a su casa. Es entonces que una vez que terminan los alimentos, toma la batuta en la conversación el Señor y le dice lo siguiente, Génesis 18, versos 9 en adelante. ¿Dónde está Sara, tu mujer? O sea, es una pregunta retórica, Dios lo sabía, pero quiere escuchar la respuesta, por si acaso. ¿Dónde está Sara, tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido, ¿tendré deleite? Siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Y entonces Sara negó diciendo, no me reí porque tuvo miedo. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos, acompañándolos. Hay aquí una afirmación divina respecto a esta familia de Abraham y Sara. Sarai, vas a ser mamá en la primavera del próximo año. Al tiempo que dura la gestación, vas a alumbrar. Y entonces, para constatar ello y corroborarlo, para validar la afirmación que estamos diciendo, es que en ese tiempo vamos a volver y vas a ver que es cierto. Sara está oyendo, ¿no? Tras la puerta, no es que sea chismosa, sino que recuerdes una tienda, ¿no? Y es de carpas, o sea, tela, y entonces está allí. Va a oír lo que está, porque recuerda, está ella, está en la puerta, entre comillas, porque son telas, ¿verdad? Y está Abraham y están hablando allí. Y ella escucha. Y tras lo que ha escuchado, entonces, ella argumenta mentalmente, dice, esto no es posible. Esto no es posible lo que están diciendo ellos. Y tiene argumentos. ¿Cuáles son los argumentos racionales que expone Sara? Ella dice, pero ¿no se da cuenta que mi marido, mi señor, mi esposo, ya es viejo y yo también? Y es interesante que esta palabra viejo aquí en el hebreo, el original, dice, es alguien que ya se ha acercado al ocaso. Es alguien que ya está avanzado en días. Es alguien que ya ha declinado, o sea, está al final de su vida, de su etapa de transición sobre la tierra. ¿Cómo alguien así que ya está al final, que está más para arriba que acá, va a tener un hijo? Y esa es la argumentación que tiene Sara. Pero hay un segundo énfasis, una segunda evaluación. ¿Cómo es que no considera quien expone esto que ya ha cesado en mí, dice Sara, la costumbre de las mujeres? Ya no menstrua. Ya no hay forma en que sea fecunda, que pueda yo aquí concebir y dar a luz. Y hay un tercer argumento que no aparece acá, pero hay que tenerlo en cuenta. Y dice capítulos antes que Sarai era ¿qué? Estéril. Si sumas todo esto en esta etapa de la vida de Abraham y Sara, ella que dice, esto es imposible. Esto que está diciendo a ti, Abraham, estas personas, no es lógico, no es racional, humanamente no es dable, no hay forma que se lleve a cabo. Ya mi capacidad biológica para concebir está anulada. Es una esposa que expresa una incredulidad frente a una afirmación que tiene que ver con la familia, pero también con ella. Ahora uno diría, pero es de repente recién surge en este momento esta incredulidad en ella. No. Y fíjate, precárate porque es importante. Es una familia donde hay uno que cree, él, y hay una que no, ella.
Y tan así es la incredulidad de Sara que volvamos un par de capítulos atrás, Génesis 16. Están ellos allí y dice el texto: Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella, de su sierva Agar. ¿Cómo voy a creerle al Dios de las promesas si tú no te das cuenta, Abraham, que no puedo darte hijos? ¿Por culpa de quién? De Dios. Soy estéril, Abraham, y Dios es el culpable. ¿Cómo voy a creer en ese Dios? ¿Cómo voy a creer en cosas extraordinarias, excepcionales? Si es que hay un responsable de esa situación, no soy yo. Y es interesante que ella entonces toma la batuta. Mira, Abraham, si las promesas del cielo no se hacen realidad, como tú crees que va a ser, yo me encargo. Ven, Agar, toma, acuéstate con mi marido y tengamos un hijo. Y culturalmente, ya se explicó la semana pasada, era posible esa manera de prohijar a través de una sierva. Sin embargo, ¿qué está haciendo ella? Ella está expresando aquí que no cree en esa promesa de una descendencia, no cree en esa promesa que vendrá un pueblo y una nación a través del linaje de ellos. No cree. Y entonces ella toma el toro por las astas. Ella dice: Dios no lo hace, yo me encargo, yo lo hago. ¿Qué tengo a la mano? Esto. Y entonces, ¿qué está haciendo con esta decisión? Y sabemos todas las desgracias que después vinieron cuando nace Ismael, ¿verdad? Y esas disputas eternas entre los judíos y los árabes. Esta mujer no espera en Dios. Esta mujer no le cree a Dios. Esta mujer está obrando incluso de los planes de Dios. ¿Tú te acuerdas de esa canción que es antigua ya, que hemos cantado alguna vez también aquí? Sendas Dios hará, donde crees que no hay. Esa canción no la sabía Sarai. Porque ella no cree, no le cree eso a Dios. No cree en el Dios de los imposibles. Y por eso ella se ríe, ¿no? En sí, en su interior. Ahora es una risa interna que no se expresa audiblemente. No se expresa audiblemente. Como tampoco se puede oír los pensamientos, ¿no? Porque eso es interno. Sin embargo, solo Dios, que conoce lo que acontece en nuestro corazón, en nuestro pensamiento, en nuestro ser interior, sí los conoce, sí los discierne. Y es por eso que, conociendo la respuesta de Sarai, entonces confronta a ambos con una pregunta, frente a una respuesta, diríamos, expresa pero silenciosa. Y le dice: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Porque ella ya expuso todos los argumentos humanos, ¿verdad? Y entonces, frente a esa racionalidad, porque solamente ve con estos ojos y no con los ojos de la fe, ella dice: esto no camina, no va para atrás ni para adelante. Olvídate, Abraham. Es interesante que esa palabra difícil en el original también significa, entre otros, admirable. ¿Habrá algo demasiado admirable o maravilloso que Dios no pueda realizar? Esa sería otra pregunta. ¿Habrá algo tan excelso, excepcional, fuera de toda razón de que Dios no pueda lograrlo? Si revisamos las Escrituras, a través de la palabra, entre otros casos, vamos a hallar también nacimientos extraordinarios. Vamos a ver el caso de Rebeca, ¿verdad? Que ella también es estéril y tiene, sin embargo, a Esaú y a Jacob. Vamos a ver el caso de Raquel, que no podía concebir hijos y esa siempre permanente disputa con Lea, su hermana, hasta que al final logra tener a José y ya después a Benjamín.
Tienes a la esposa de Manoa, que tampoco podía concebir, y después tiene ¿a quién? A Sansón. Tienes a Ana, ¿no? Que estaba con Penina, que también hubo una disputa, que no podía tener hijos. Y Dios le concede a quien va a ser el profeta, Samuel. Tienes por último, solamente para cerrar esta glosa de ejemplos, a Elizabeth, que es la prima de María, y que ella concibe ¿a quién? A Juan el Bautista. Casos extraordinarios en que ya no era posible racionalmente que pudieran concebir y dar a luz. Solo Dios puede dar vida donde no hay. Y es por eso que solo Dios podía hacer que Abraham engendre y que Sara conciba. Pero esta afirmación de Dios básicamente debió llevar justamente a Sarai a cuestionarse ella. ¿Cómo sabe lo que me he reído? ¿Cómo sabe mis argumentos? ¿Cómo sabe? Debió darse cuenta ella con esta pregunta confrontacional, ¿delante de quién estaba? Sara seguía dudando. La pregunta es, ¿cambiará? Lo veremos la próxima semana. Ya tengo una pendiente, ¿verdad? Con estas son dos, las dos las resuelvo la próxima semana, para que vengan todos, ¿está bien? La pregunta es, ¿qué de nosotros? Viendo este caso de Sara, ¿hay algo por lo que nosotros cuestionamos a Dios? Hay algo que dice, Señor, esto no camina. Hay algo que tal vez estás esperando y no se concreta. Y tú le dices, quiero dejarte de lado. Ya no puedo esperar más. Voy a hacerlo yo. Como lo hizo Sara. Tú te demoras mucho, Dios. Yo me encargo. Yo lo resuelvo con lo que tengo a la mano. Y tomamos el papel de Dios. ¿Hay algo pendiente en nuestras vidas que te sientes frustrado y quieres ya abocarte tú y que no sea Dios? Tal vez decimos, ¿para qué esperar más? ¿Vale toda esta pena, la pena de creer esto de Dios, de la iglesia? ¿Valdrá la pena? ¿Te has hecho esas preguntas? ¿Tienes hoy esas preguntas? Y lo más valedero es, ¿tienes respuestas? Dios conoce, como conoció el corazón de Sara y lo que ella pensaba y se daba en ella, Dios también conoce tu vida, conoce tus dudas, tus luchas, tus problemas, tus expectativas, tus anhelos. Y Dios recuerda lo que dijo allí en Génesis 18. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? El punto es lo que sigue. Al tiempo, cada cosa tiene su tiempo. Cada cosa tiene su tiempo. Hay una tercera variable aquí en ese tema. No solamente es una promesa creíble y una promesa que también es cuestionada, sino también vamos a encontrar una promesa que trasciende. Una promesa que trasciende. Terminada la conversación en la puerta de la tienda de Abraham, ahora recuerda, estos hombres comienzan a salir en dirección a Sodoma y Gomorra. Y Abraham los acompaña como hacemos nosotros cuando estamos en casa, viene alguien de visita, los acompañamos a la puerta, ¿verdad? Los despedimos y ya ellos siguen su camino. Eso es lo que está pasando aquí. En este Génesis 18 ya terminó todo este tema entre el Señor y Abraham y Sara, y se dirigen ahora esos ángeles encargados por Dios a Sodoma. ¿Para qué? Para destruirlos. Y ayer la referencia bíblica es por la maldad que se daba en Sodoma y Gomorra. Y en ese andar Dios, ahí dice la Escritura, adopta la siguiente posición. Fíjate,
versos 17 en adelante. Y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que había hablado acerca de él. Fíjate, es interesante, porque ahora ya no hay una referencia directa a Abraham en ese momento, para su hoy, sino es una lectura de Dios de cara al mañana, al futuro. Y no solamente que tiene que ver con él, lo que acontece mañana, sino lo que tiene que ver con sus descendientes mañana. Y es por eso que Abraham, viendo hacia adelante, tiene que comprender que no todo se centra en él, sino sí, hay cosas que son para él, pero hay cosas que son a través de él para otros. A través de él para otros. Abraham no fue elegido para formar una secta religiosa y que nadie más participe de ella. Abraham fue elegido, entre otros, para hacer bendición a las familias de la tierra. No todo se centraba en Abraham, sino a través de él. Y entonces, para ello, hay una pauta. Ya estaba definido el destino de Sodoma y Gomorra. Sin embargo, la apreciación que se dio es interesante. ¿Por qué no le expreso a Abraham, mi hijo, mi siervo, los planes que tengo? Porque no es acaso él, no solamente que tengo planes con él, sino él como padre, como bendición para familias de la tierra, ¿no debiera saber esto? Porque él tiene una tarea también, como padre, enseñarle a sus hijos también estos planes, cómo es el andar con Dios. Y fíjate, él está diciéndole allí, este hombre se va a encargar justamente de poder hacer que sus hijos atesoren, conserven aquellos principios y preceptos de Dios para poder transitar por la vida en una vida de fe. Y él como padre, si va a hacer esto, entonces, y va a culminar en que estos jóvenes, esta nueva generación, aprendan a desarrollar justicia y juicio, ¿por qué no le voy a mostrar también mi voluntad? Y es interesante que aplique aquí la palabra justicia, porque no nos olvidemos el contexto del pasaje. Están yendo a Sodoma y a Gomorra a destruirlos. Y en ese camino, ¿te acuerdas de esas preguntas de Abraham? Pero Señor, perdóname, si hubieran 50 justos, ¿no? No te tendrás misericordia y no destruirás por amor a tu nombre. Justicia. Yo sé que Abraham va a encargarse de trabajar en la vida de sus hijos y ellos en los que siguen. A través de Moisés, Dios le dejó a su pueblo, la Shema. Deuteronomio 6, versos 6, 9 dice lo siguiente. Y estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás ¿a quiénes? A tus hijos. Y a ellos hablarás de ellas, de estas palabras, estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Es una tarea que le demanda al padre y madre 24/7. Y el momento que no estás, tienes ahí los versículos en la pared. Eso es lo que está diciéndole, en otras palabras, contextualizado. Dios a su pueblo por medio de Moisés. Esta es la tarea de los padres a los hijos. Es una tarea que compete a la generación que viene. Y es por eso que concuerda con aquello que también se cita en Proverbios, y con eso termino. Proverbios 1:8 dice lo siguiente. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Y es interesante esta tarea que justamente considera a Dios para revelarle sus planes a Abraham, porque sabe que Abraham también se va a encargar de hacer ¿qué? Esta tarea, ya no pensando en sí, sino pensando en quién, en los que vienen.
Y esa tarea que también nos compete a nosotros, los que somos padre y madre hoy, y los que serán mañana, también tienen que tener presente esto para su siguiente generación. Y es por eso que cuando se ve esta palabra, instrucción y dirección, allí en el original, en el hebreo, son dos palabras distintas. Una es musar y otra es Torah. Cuando se habla de instrucción, por musar, algunos dicen, bueno, el significado literal es cadena. Y uno dice, cadena, reprensión, castigo. Entonces, oye, hijo mío, el castigo, la reprensión de tu padre. Sí, el padre está llamado a imponer disciplina, corregir. Pero aquí la pauta es, recordemos, el hebreo también está formado, sus letras, por figuras pictográficas. Y hay dos figuras que componen esta palabra. Una es la cabeza, una cabeza, y otra es una espina. ¿Alguna vez te has hincado con una espina o con una aguja? ¡Tic! ¿Cómo queda tu mano? ¿Qué hace cuando sientes la aguja? ¿No? El reflejo inmediato. Aquí no debes quedarte, el brazo es esto, se gira. Y esta figura pictórica de instrucción que va unido la cabeza con la espina es la labor que tiene que hacer el padre. El hijo tiene que saber cuáles son las pautas, el andar del creyente según las pautas de Dios para que transite por la vida. Y cuando se ha desviado, ¿qué hace el padre? Que esa instrucción es, le mueve la cabeza, lo corrige. Gira, entonces te está saliendo de la acción correcta, lo endereza, lo encamina. Estás mal, hijo, lo corrige, lo disciplina si es necesario. ¿Por qué? Porque tiene que alinear a su hijo a los preceptos de Dios para que transite por la vida correctamente. Y la madre dice que es la dirección. No desprecies la dirección de la madre. Tiene también, significa Torah en el original, que es derecho o es ley. Pero también tiene dos figuras pictográficas. ¿Cuáles son estas figuras? Son cabeza y brazo. Y es entonces como la madre le dice, esta es la pauta que tú debes seguir, hijo, hija, en la vida. Estos son los preceptos de Dios. Y le pone A, B, C, D. Estos son los fundamentos. Y entonces en lo que ella le dice, estos son los fundamentos, lo instruye. Perdón. Cuando se equivoca, viene el padre y endereza. No te equivoques y te das cuenta que es un trabajo complementario. Entre los dos van criando y dirigiendo la vida de ese hijo, de esa hija. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Ahora, la palabra de Dios no puede ser impuesta por la fuerza. Porque el que es niño incluso se va a rebelar porque es niño, porque es ser humano. Pero por un momento en que va a tener que sojuzgarse porque es la autoridad de los padres. Pues, llega un momento en que ya no va a aguantar, ya no va a querer. Se va a rebelar no solamente contra los padres, sino también contra... ¿Qué le va a quedar? Y es interesante que aquí, en este contexto, habla también de esa exposición a nuestros hijos de la palabra de Dios, de esos cimientos en los cuales debe basar la vida el hombre y la mujer, bajo los preceptos de Dios, pero expuesto de una manera argumentada, razonada, de forma tal que el chico entienda. Ya cuando ese chico crece y es adulto, tomará sus decisiones. Ya no es responsabilidad de los padres lo que hagan esos chicos que ahora son hombres y mujeres. Es responsabilidad de cada uno. Y como siempre decimos, cada quien es libre de tomar sus decisiones. Pero ojo, también cada uno será responsable de las consecuencias de sus propias decisiones. Ya no los padres, es uno. Y entonces llegará el momento en que ese joven, esa jovencita, tomarán sus propias decisiones bajo cuenta y riesgo. Y ellos serán los responsables, ya no nosotros. Pero mientras están con nosotros, nos compete a nosotros justamente esa instrucción y esa dirección. No está pensado esto en nosotros, sino en quién, en la siguiente generación. Que ese es nuestro legado, la siguiente generación. Y los primeros que somos llamados a discipular son justamente nuestros hijos. Tal vez no tengamos hijos, tal vez haya algún sobrino que te deje o algún nieto que te deje en casa.
Hay allí, con el permiso de los padres, posibilidad también de instruirlos. Instruirlos. Abraham tiene que darse cuenta al momento en que Dios le presenta esto, que no se trata solamente de él, es también de otros. La vida de fe le compete no solamente a uno, sino le compete a los que vienen detrás. Y ahí hay un trabajo previo de parte de quién, de los padres, de nosotros. Esa es nuestra responsabilidad. En tanto están todavía bajo nuestro techo. El día que se independizan ya es otra cosa. Pero estar bajo nuestro techo es nuestra responsabilidad. Instruirlos y direccionarlos en los caminos del Señor. Amén. Voy a pedirte que inclines tu rostro un instante. Vamos a orar. Y allí con los ojos cerrados delante del Señor cada uno, yo quiero que te preguntes, ¿puedes identificar los propósitos de Dios para tu vida? ¿Tienes claro cuál es el propósito de Dios para tu vida? ¿Y estás enfocado en ello? ¿O todavía hay una nebulosa, no sabes bien? Si no lo tienes claro, pregúntale a Dios. Señor, revélame que yo tengo un motivo por el cual estoy hoy aquí. Dime, Señor, ¿a qué me llamas tú puntualmente en ese tiempo en adelante? ¿Hay alguna promesa de Dios que tengas de manera personal y que estás esperando su cumplimiento? ¿O estás flaqueando en esa espera y esa espera que desespera y dices, ya quiero tomar el control yo? Si no tienes alguna promesa, dile, Señor, ¿habrá alguna promesa para mí? Háblame. Quiero aprender a esperar en ti también. Y si tienes ya una promesa y estás esperando su cumplimiento, dile, dame fortaleza para permanecer fiel mientras ésta se lleva adelante. ¿Tienes algún compromiso con Dios? ¿Tienes algún tipo de compromiso con Dios? Si eres papá o mamá, ¿cómo va tu relación con tus hijos? Ten en cuenta la demanda que nos da Dios a nosotros. Es un privilegio, pero también una responsabilidad tener hijos. Y Dios nos llama a pensar también en la siguiente generación. Dile tú, Señor, creo que estoy haciéndolo bien, pero podría hacerlo mejor. O dile, Señor, no sé cómo hacerlo. O no lo estoy haciendo. Dame sabiduría, dame ciencia, entendimiento para poder enseñar a mis hijos en tus caminos para la vida, conforme a tus propósitos. Necesito tu ayuda para poder guiar a mis hijos. Y allí en silencio es una oración al Señor, según lo que tú estás viviendo hoy. Y dile, Señor, esta es mi condición. Necesito de ti. Padre bueno, te damos gracias por tu palabra. Tú estás oyendo las oraciones de tus hijos, de tu pueblo. Te rogamos, Señor, que seas tú respondiendo cada oración que estás oyendo. Que nace nuestro corazón humillado, sincero, delante de ti. Nos postramos en tu presencia reconociendo que solo tú eres Dios, que para ti no hay ninguna cosa que sea difícil, pero que todo tiene su tiempo. Y Padre, gracias, porque como hijos tuyos podemos adorarte en unidad en este tiempo. A ti te damos todo el honor y la gloria por siempre. Sigue obrando en nuestras vidas, a través nuestros, y que seamos todos, Padre, siempre luz y sal de la tierra en este mundo que te necesita. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, iglesia.